Y otro fenómeno que tuvo su primer impacto en los 90, aún sin lo que eran redes sociales, pero que se ha profundizado en estos tiempos, es esto también de, hablando de romantizaciones, el romantizar, el no tener que ver nada con la política, pero ¿cuál es la contradicción? Desde la política o ejerciendo la política de alguna forma, es decir, ocupando un cargo legislativo hasta un ministerio, una secretaría, y hablar desde una posición de no, yo soy apolítico o no me interesa la política. Y lo vemos profundizado hoy en día. Y esto de, si se quiere, la desaparición de los cuadros políticos, y es hasta transversal, les diría, porque uno lo ha visto de cerca también, que ahora, por ejemplo, ante una campaña electoral, se priorizan estrategias de marketing. No, a ver, vamos a debatir temas, no digo ponerse a estudiar en términos académicos en un contexto electoral, pero al menos profundizar en temas desde lo político, ¿no? Ahora, a ver cómo llegamos, qué tipo de video armamos, qué discurso, qué speech, ¿no? Y qué hacemos que sea entretenido. Bueno, y ni hablar de los nuevos emergentes que vemos, que provienen de distintos espacios, lo cual no quita el derecho, pero no tiene o no va de la mano con la formación política. Porque, por supuesto, desde cualquier espacio se puede participar siendo ciudadano, pero no que sea algo de que es ese espacio en sí el que te coloca ahí, sino como parte de tu vida. Es decir, podemos dar ejemplos incluso de veredas opuestas. Nos guste o no su pensamiento, Luis Brandoni no es que llegó alguna vez a ejercer un cargo político desde su lugar de actor. Obviamente que eso le dio más visibilidad y lo hizo, si se quiere, más conocido para el público. Pero en realidad no, era un militante que a la vez era actor. Y digo, puedo dar otro ejemplo de la vereda enfrente, Irma Roy en el peronismo. No es que llegó como actriz, sino que paralelamente al ser actriz era militante. A eso voy. Eso no es que uno cuestiona eso, sino cuando su trayectoria es ser actriz o actor, o su trayectoria es ser cantante. Y ahora hasta influencer. Porque durante décadas la política argentina discutía proyectos, pero también formaba cuadros, dirigentes con formación, trayectoria, coherencia ideológica y una vida pública trascendía a lo coyuntural, que es lo que estoy hablando. Hombres y mujeres que podían ser adversarios, encarnizados en un Congreso de la Nación, o desde los medios de comunicación o a través de publicaciones, pero que compartían una convicción. La política era una herramienta de transformación, no un escenario de improvisación. Y voy a dar ejemplo de todos los colores. Pensemos en Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América Latina, impulsor de leyes laborales pioneras. Arturo Illia, un gobierno austero que defendió la industria nacional, anuló contratos petroleros que consideraba lesivos. Lisandro de la Torre, símbolo del control parlamentario y la denuncia de la corrupción de los años 30, pero no fueron los únicos. Podemos mencionar a Ricardo Balbín con su peso institucional, a Raúl Alfonsín, quien fue parte de la transición democrática y el juicio de las juntas, por supuesto, después tuvo la obediencia debida y un montón de hiperinflación. A ver, estamos hablando todas personas con claroscuros, algunos con mayores claros que oscuros, otros no tanto, pero hablamos desde la formación, desde ser cuadros políticos. Antonio Cafiero, referente del peronismo renovador, y en el peronismo podemos ir más atrás. Podemos mencionar que incluso tuvieron su origen en el radicalismo en algunos casos,
pero lo que luego derivó en Forja, y podemos nombrar a Scalabrini Ortiz, podemos nombrar a Jaureche. O sea, vamos a encontrar en cada lugar, en cada espacio político, referentes. Y hablo quizás los que, para todos los que están escuchando del otro lado, sean más conocidos, porque lo podemos también encontrar en fuerzas minoritarias que uno ha transitado y conoce. Alicia Moró de Justo, médica, militante socialista y defensora de los derechos civiles, por mencionar también algunas mujeres. Tengamos en cuenta también que el lugar de la mujer en la política estuvo bastante relegado hasta la llegada de Eva Perón. Eso hay que reconocerlo también. En cuanto a un protagonismo visible, porque previo a Eva Perón hemos tenido muchas luchadoras, como acabo de nombrar a una de ellas, por lograr que la mujer ocupara un espacio en la política, que no se logró plasmar hasta la década del 50 en Argentina. En Uruguay, por ejemplo, se había logrado ya un par de décadas antes. Y podemos seguir nombrando varios ejemplos más: socialistas, radicales, peronistas, trotskistas, hasta conservadores, porque yo también a veces hasta discuto con militantes de izquierda que por ahí le asignan al conservadurismo, a la derecha, a sectores más liberales como un lugar de falta de formación y de ignorancia, ¿no? Los cuadros políticos trascienden las ideologías, y más allá de estas diferencias había algo en común. Justamente, ser cuadros políticos, tener formación, experiencia territorial, lectura histórica, densidad conceptual, no surgían de un algoritmo, no eran producto de una tendencia viral, se formaban en partidos, en sindicatos, en universidades, en debates internos que podían durar años. Hoy el panorama parece otro. Vivimos la era del clip de 30 segundos, del discurso diseñado para TikTok, del dirigente que construye más desde el estudio de streaming que desde el comité o una unidad básica. Por supuesto que hay que aprovechar las nuevas formas que tienen las personas de acceder a la información, al conocimiento, entre comillas. Es cierto que uno hoy, si convoca en una plaza, hablo de un acto, ¿no? O en un local, es probable que no tenga éxito, más allá del descontento con la política, que se vio reflejado en las últimas elecciones, donde buena parte se quedó en su casa. Ya la presencialidad, incluso antes de lo que es la pandemia, donde ahí quizás nos acostumbramos más a ciertas tareas a hacerlas desde casa o a distancia, la presencialidad ya dejó de ser parte de la acción política, salvo algún reclamo. Pero digo, esto de el acto que uno también ha conocido, el acto en el local, el acto en alguna plaza o plazoleta, la juntada en un barrio. Hoy tenemos legisladores que saltan a la política sin experiencia previa, su único o principal capital es la visibilidad digital, candidatos se presentan como antipolíticos, mientras ocupan cargos políticos, outsiders que convierten la inexperiencia en virtud. Y perdón por lo que voy a decir, provienen de plataformas hasta de que también ahora está como romantizado, y son otras formas de ejercer viejos oficios. Pues también, digámoslo, tenemos los que hacen, si se quiere, sketch, pavadas o tiran bombas desde las redes que tienen impacto. En 30 segundos digo algo contra las vacunas, contra el cambio climático, negándolo. Pero también provienen de OnlyFans, ¿no? Esta forma de, vamos a decirlo con todas las letras, prostitución virtual. Y acá aparece una paradoja central. ¿Cómo se puede ejercer el poder del Estado proclamando desprecio por la política? ¿Cómo se puede gobernar negando la herramienta misma que se utiliza? Y está profundizado con este gobierno.
está profundizado desde el presidente hasta legisladores, legisladoras que hablan con desprecio de la política y se jactan de su origen, mostrando el culo, digámoslo, perdón que sea tan explícito, por ahí, o haciendo pavadas de todo tipo, y somos lo nuevo, somos la anticasta, porque decía estupideces en una plataforma, o cobraba para mostrarme en otra plataforma. No es un fenómeno exclusivamente argentino, pero acá se ha profundizado. Estamos hablando de un país atravesado por crisis institucionales, golpes de Estado, reconstrucciones democráticas y la degradación del debate político con sus profundas consecuencias. Una política que se vacía de contenido, ocupada por el marketing, desaparecen los cuadros, emergen influencers, cuando el estudio se reemplaza por el eslogan. El Congreso corre el riesgo de convertirse en un escenario más de este espectáculo y lo hemos visto. Lo hemos visto. No se trata de idealizar el pasado, como les decía, obviamente, porque no me decir en el pasado, muchos de esos nombraste fueron inútiles, fueron corruptos, sí. Todos tienen alguna mancha en mayor o menor medida. Quizás menor, y no soy radical, quizás menor Ilia que podemos nombrar más acá en el tiempo y sin salir del radicalismo de cualquier otro dirigente radical presente que hoy se dan vuelta como un guante. Sí, podés encontrar manchas en un montón de dirigentes. En el peronismo podés encontrar manchas en dirigentes del socialismo o referentes del socialismo, del conservadurismo en cualquiera de sus expresiones. Obvio. Por eso digo, no se trata de idealizar. Siempre hubo luces y sombras. Clientelismo, corrupción, disputas feroces, pero también dirigentes que entendían el Estado como un espacio complejo de estudio, de análisis, de conocimiento, en lo técnico, en la capacidad de negociación, en la responsabilidad histórica. Y hoy el discurso antipolítico seduce porque canaliza broncas reales, las crisis económicas, los privilegios, la desconexión de la dirigencia. Pero si la respuesta a una política defectuosa es destruir la política, el resultado no es pureza, es vacío. Y el vacío de cuadros no lo ocupa la sociedad civil organizada, sino el poder concentrado. Porque cuando los representantes pierden densidad, otros actores económicos, financieros, mediáticos ganan influencia sin pasar por las urnas. Y la pregunta no es si estamos ante el fin de los cuadros políticos, la pregunta es si queremos reconstruirlos, si los partidos volverán a formar dirigentes o si delegarán esa tarea en las métricas digitales, si la política recuperará profundidad o se resignará a la inmediatez. Sin cuadros no hay proyecto y sin proyecto solo queda la administración del conflicto o su manipulación. Tal vez el verdadero desafío no sea encontrar outsiders carismáticos, sino volver a formar dirigentes con convicciones, con estudio, con experiencia y responsabilidad. Quizás es utópico hoy lo que digo, y alguno diga, esas son pavadas, fíjate lo que tuvimos y cómo nos fue. Por supuesto, porque parte de lo que vemos hoy, como dije hace un instante, tiene que ver justamente con el descontento. Pero ¿es esta la salida? Personas que se tiran agua en el Congreso, que inventan pavadas, como que el cambio climático no existe, hacen propaganda contra las vacunas, incluso desde lugares institucionales, que denigran a los demás, que dicen que la política es una pavada mientras cobran 10 millones de pesos mensuales, justamente ocupando un lugar en la política. ¿Es esa la salida? Porque alguna va a haber que encontrar. Y este es un debate que recién empieza. Seguimos.